Estamos con el ex ministro de Educación del Perú, ex diputado y ex alcalde de Tacna, Grover Pango Vildoso. ¿Qué nos puede decir de la realidad peruana? Porque acá muchos peruanos en Argentina y los mismos argentinos están sorprendidos de la crisis política con la renuncia del presidente PPK, ahora el nuevo presidente que quiere disolver el Congreso. ¿Cómo es la actualidad política, la coyuntura nacional? Bueno, muchas gracias, Juan, por la oportunidad. Yo creo que la última noticia que tenemos es más bien una buena noticia, porque que el Congreso haya decidido otorgar el voto de confianza al gabinete de César Villanueva nos dice que hay una actitud que nos devuelve un poquito la confianza en que la clase política peruana tiene que saber sortear las dificultades. Es natural que en la contienda política, que es permanente, curioso, pues la política es un poco proponer soluciones, pero también es sostener una permanente lucha con los rivales políticos, ¿no? Eso no constituye ninguna locura, ninguna esquizofrenia. Es así, y hay que saberlo entender de esa manera. Entonces, el deslinde entre aquello que corresponde a la conducción de un país versus la contienda propiamente, creo que ha tenido ahora una pausa, una tranquilidad en la conducta del Parlamento que conduce mayoritariamente el partido fujimorista, al otorgarle el voto de confianza a Villanueva. Sé que tienen poco tiempo para atender algunos de los dispositivos legales que ha entregado el Ejecutivo para que el Parlamento los discierna y tome decisiones. Pero también hay que reconocer, hay que saber que los proyectos de ley entregados por del gobierno del señor Vizcarra adolecen de serias fallas, ¿ah? Por eso es que quizás esta circunstancia facilite lo que creo que el Perú necesita, que es serenarse por ambos lados. Por un lado, necesitamos que el Congreso sepa que tiene que mostrar un interés en lo que le envíe el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que saber que lo que ha enviado merece ser revisado y mejorado. Si esas dos cosas se dieran, la buena noticia que creo que se ha dado estos días, o ayer más específicamente, puede todavía renovarse hacia mejores decisiones más adelante. ¿Cómo se analiza la posición del presidente Vizcarra? ¿Es un presidente de transición para hacer cambios fundamentales o es continuidad del gobierno del presidente Kuczynski? Si el tiempo de permanencia del presidente Kuczynski hubiera tenido la característica de ser un gobierno de renovaciones, de innovaciones, yo podría arriesgarme a suponer que estas continuarían con la conducción de Martín Vizcarra, pero lamentablemente lo que nos ha dejado el señor Kuczynski es prácticamente nada. Por lo tanto, difícil, muy difícil es para Martín Vizcarra pretender hacer transformaciones importantes en la vida política del país, no obstante que estos 4 proyectos de ley tengan la apariencia de ser una transformación real. Yo tengo la impresión de que no lo es. No es posible hacer cosas muy grandes en el tiempo que se tiene y con la fragilidad de las instituciones que están en este momento al frente del país. Porque el hecho de que se tenga 63 votos en el Congreso no significa de ninguna manera la garantía de que esa mayoría va a mantenerse en el tiempo y que el año 2021 vamos a tener una continuidad sólida por el lado de lo que actualmente es el partido mayoritario. Y por el otro lado, la otra fuerza política, que es el partido de PPK, Peruanos por el Cambio, por favor, vive sostenido sobre alfileres, ¿no? Entonces no nos garantiza absolutamente nada. Y lo que es más doloroso, por supuesto, es llegar a la conclusión de que en general las instituciones políticas peruanas están pasando un momento de una fragilidad muy grande, de una inestabilidad que nos hace tener que ser muy, muy cautelosos. Por eso es que tengo la impresión, en este momento, Juan, que cualquier cosa que ocurra en el Perú en la vida política, nadie puede decir que gana con ella. Todos perdemos. Hay una cosa que sorprende a los argentinos y sobre todo a los peruanos cuando uno compara el sistema económico en Perú, que hace años no tiene inflación,
que tiene una estabilidad económica. ¿A qué se debe este acierto como política de Estado peruana en materia económica? Yo creo que fundamentalmente es porque estamos, digamos, desarrollando cosas que vienen de atrás. Entonces, políticas de Estado. Son políticas de Estado que se han ido respaldando, que no se quieren ni se deben tocar, pero lo que preocupa es que no haya renovación de inversiones significativas en el Perú. O sea, estamos viviendo la inercia de unas buenas un par de décadas muy sólidas que nos llevan por donde nos están conduciendo ahora. Pero la preocupación que tenemos es, pero ¿qué cosas nuevas hay, ¿no?, para seguir garantizando unos 20 o 30 años más de estabilidad económica que no nos traigan la zozobra que sí están viviendo otros países del continente? Eso no lo tenemos tan claro. Entonces estamos en el riesgo de que este momento de serenidad y continuidad, de estabilidad en lo económico, en los ingresos, y ya por si acaso las ocasiones de trabajo han empezado a disminuir considerablemente en el país, a lo cual hay que agregar, por supuesto, no quiero desviarme de la pregunta, pero hay que agregarle el movimiento migratorio que proviene de Venezuela, que nos ha significado realmente un temblor, sino un sismo, a la actividad ocupacional en el Perú. ¿Cómo es la relación con la comunidad venezolana? Porque a veces se escucha quejas de ciudadanos peruanos que los venezolanos son un poco ingratos o que no se adaptan a la idiosincrasia peruana. Incluso el exalcalde y actual candidato Ricardo Belmont Cassinelli tuvo unas palabras un poco fuertes hacia esta corriente migratoria. ¿Cómo se analiza estos migrantes? Yo creo que no hay que ser de ninguna manera tan atolondrado como lo ha sido Ricardo Belmont, porque el hecho de pretender ganar votos a partir de un encono, ¿no?, que se le ha llamado xenofobia, por supuesto, no ayuda tampoco, por varias razones. Primero, en mi opinión, lo que está pasando en el Perú, con un movimiento que debe estar ya en el 500.000 de venezolanos que han llegado al país, creo que tampoco hay que irse más arriba de esa cantidad. Yo creo que estamos alrededor del 500.000. ¿En dónde están ubicados? ¿En Lima o también ahí en el interior del país? En todas partes están ubicados. En todas partes están. Puedo asegurar que yo soy del sur del Perú, yo soy de Tacna. Pues en Tacna hay muchos venezolanos ya. Entonces están distribuidos por todo el Perú. Punto número 1. No es justo que se pretenda motejar a los venezolanos, a los migrantes que vienen, primero que vienen contra su voluntad, no vienen a otra cosa que a tratar de seguir viviendo, a sobrevivir. Porque como las corrientes migratorias peruanas en el exterior. Exactamente, por eso quería mencionar que hace algunos años, a raíz de una serie de circunstancias y en dos momentos distintos, hemos tenido muchos peruanos que han estado en Venezuela. Ciertamente la economía venezolana era muy sólida entonces y han tenido oportunidad de trabajar. No hemos ido a Venezuela en el número que ellos han venido esta vez, pero ha sido bien recibido el peruano en Venezuela hace muchos años. Y eso está ocurriendo ahora del otro lado, pero en un número mucho más elevado, en condiciones mucho más difíciles probablemente, y no dudo que hay un sector de la población peruana que se siente agraviada, o agraviado como sector porque le están quitando oportunidades de trabajo elemental. Juan, suben a los buses, a los micros para vender golosinas, hacen en la calle alarde de alguna habilidad circense, es decir, están por todas partes ofreciendo algunas cosas de vendedores ambulantes o buhoneros, como dirían los mismos venezolanos. Entonces, yo creo que hay que ser muy sereno también frente a eso. Ahora, ¿quitan trabajo? Yo creo que si hay dos sectores que se pueden llamar amenazados. Uno de ellos es el vendedor ambulante, ¿no?, que ya de por sí es una persona que está en condiciones bien precarias, por decirlo así. Y en segundo lugar, algún tipo de profesional que de pronto se ve amenazado porque hay gente que viene con atributos profesionales. Pero lo que es más dramático es ver gente que sin duda son gente joven, que tiene incluso familia, que están trabajando en las posiciones más modestas, por decirlo así, de asistentes en alguna tiendecita pequeña, incluso en los mercados, ¿no? Yo vivo cerca de un mercado en San Borja y he visto 3 personas que están ayudantes de la verdulería, ¿no? Entonces es que lo necesitan y están, la verdad que
bien atendidos y la gente los respeta mucho, porque son gente, a su vez, ellos muy respetuosos con nosotros. Entonces, hay que ser sereno frente a estos asuntos y, por sobre todas las cosas, solidario con la gente que le está pasando muy mal, ¿no? Pero hay delincuentes, sí los hay. Sí los hay, pero es que es proporcional, pues entiendo, Juan, de 100 debe haber 2 sinvergüenzas como en cualquier nacionalidad. Entonces, inclusive yo me reí el otro día conversando con un amigo porque sí, también estamos importando delincuentes. En broma fea, desagradable inclusive, se puede decir, sí pues, porque resulta que los ladrones que están en Venezuela ya tampoco no tienen a quién robar, entonces tienen que venirse a robar a los que han salido del país, ¿no? Pero es amargo. Ahora, finalmente hay un fenómeno laboral que sí hay que ver cómo se resuelve, y es que la remuneración que reciben es a veces muy por debajo del mínimo vital, ¿no? Entonces, ahí sí se produce un fenómeno de injusticia que yo me imagino que el Estado peruano tiene que vigilar. Con respecto a Venezuela, hay algo también curioso en los últimos años, la relación con la República Bolivariana de Venezuela. Una vez el canciller Roncagliolo criticó a la política de Venezuela, fue removido del cargo y el presidente Kuczynski quería negar la entrada a la cumbre al presidente Maduro y ahora el presidente Kuczynski no está más. O sea, sin caer en la conspiración, la injerencia de la República Bolivariana de Venezuela en la política peruana, ¿tiene algún peso? No creo, no creo que se trate de eso, son circunstancias azarosas, ¿no? Que son más el resultado de nuestras propias incapacidades que los aciertos de un presidente tan estrambótico como es el señor Maduro. Sus desvaríos y sus alardes son anécdotas de mal gusto, pero tengo la seguridad de que la imagen del señor Maduro poco a poco tiene que ir llegando al nivel que le corresponde, ¿no? No sé si hemos sido, como países latinoamericanos, excesivamente respetuosos, digamos, de lo que Venezuela ha venido haciendo con su propia gente, y tengo la confianza, ¿no?, de que pronto eso se vendrá abajo, ¿no?, para que Venezuela recupere el destino que merece. A veces surge este interrogante en muchos peruanos que están en el exterior y sobre todo en Argentina. ¿La clase política peruana, independientemente del partido que sea, se preocupa por sus connacionales en el extranjero que representan el 10% de la población, que son más de 3 millones? Creo que se puede afirmar que lamentablemente no. Creo que también hay que reconocer que estos 3 millones de peruanos que están fuera de su país son precisamente el resultado de momentos difíciles para la patria que los ha empujado a salir fuera del Perú. Aquí en Argentina hay un número elevadísimo, en Chile también lo hay, en otros países de América Latina creo que la cantidad no llega a ser tan alta como en estos 2 países, obviamente en Estados Unidos, en España, ¿no?, y en algunos otros lugares de Europa, pero la preocupación que podría llegar a tener el país y los partidos políticos por sus connacionales, yo creo que básicamente debiera estar orientada en los términos más apropiados, que son los de la responsabilidad del Estado peruano con sus connacionales a través de sus respectivas embajadas. Si los partidos políticos tuvieran la intención de recoger de los peruanos que están fuera del Perú una opinión y canalizarla a través, por ejemplo, del Congreso de la República, ojalá que primero resolvamos la situación actual del Congreso de la República. Mi opinión personal es que primero tenemos que ver bien claramente cómo se recupera lo que creo que se debe recuperar para el Perú, que es la bicameralidad. El número, me parece, el número de personas, se dice que los 130 que son actualmente congresistas es el número tope, que no debería ser más. Eso me parece una discusión baladí, no considero que sea la discusión de fondo. El problema no es el número actual contra el número posible futuro, sino la calidad y el grado de representación que se ha de tener. Entonces tenemos que pensar de otra manera. ¿Cuántos senadores representando, si es un distrito nacional? Es una forma, y cómo
Podrían ser 30 como podrían ser 20 o 50. Y la otra parte, que es la Cámara de Diputados, eso es un poco más delicado porque tiene que haber un volumen de representación por cada uno de los congresistas que esté, diputados que estén en el Congreso, en la Cámara. Pero es un criterio, un concepto, un manejo de carácter más bien técnico, pero conversable, ¿no? No se trata de lanzar una cifra. Hay que volver a la tan mentada Constitución del 79. No se siente estrictamente, ¿no? Pero sí hay que volver a entender que las cámaras aquí y en cualquier país maduro, o sea, en el Perú, en cualquier otro país que sea que pretenda ser democráticamente maduro, necesita de bajar al máximo la posibilidad del error en la norma. El Perú es un país demasiado generoso dando leyes, pero a veces leyes que son simple y llanamente ridículas, ¿no? No voy a mencionar, por no faltar el respeto a lo que se ha dado en otorgársele el día de tal o cual cosa, ¿no? Pero ya en una distribución que llega a ser como de broma. Pero esa calidad de leyes es el resultado de tener una sola Cámara, ¿no? Que no discrimina, que no discierne qué es lo fundamental y qué es lo accesorio, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que es irrebatible la necesidad de tener dos cámaras en el Perú. Tú como tacneño, ¿qué nos puedes decir de la relación actual con Chile, que siempre se ha tomado a Chile como un enemigo por los hechos de la historia y no como un potencial aliado para el progreso de ambos países? Se mantiene un estado de, yo no diría tensión, Juan, ¿eh? Yo creo que las dos provincias vecinas, Tacna y Arica, tienen una relación fluida en términos comerciales, en términos profesionales, de servicios, ¿no? La pugna que más importa, si cabe, es la pugna comercial, ¿no? Porque mientras en Tacna tenemos mercadillos, tenemos este tipo de cosas, y existe un dispositivo que impide que una firma que tenga origen no peruano pueda poner sus tiendas en un límite, en una distancia no menor de 50 kilómetros, imposibilita que existan mall en Tacna. Entonces hay un mall que se ha puesto en Arica, entonces eso genera una tensión que es estrictamente comercial. Ahora, ese es un juego, un ajedrez económico. Avergüenza que nosotros no seamos lo suficientemente hábiles como para manejarlo mejor. Avergüenza por el lado de Tacna que los mercadillos no hayan hecho ninguna oferta más importante que seguir permaneciendo en donde están, en lo que hacen, sin querer mejorar. No han buscado una forma de aliarse con alguien para poder hacer algo, avanzar económicamente y, entre comillas, derrotar económicamente a Arica. Ya pues, pero más allá de eso, yo no veo asuntos que sean pues dramáticos, que nos amenacen o que pudieran sonar a trágicos, ¿no? Hay cosas que siguen ocurriendo y que a mí particularmente me parecen interesantes y hasta dignos de orgullo. La fluida presencia de ciudadanos chilenos en Tacna es mucho mayor que la de los peruanos en Arica, aún con el mall. ¿Y a qué vienen los visitantes de Arica? Vienen a comprar. Hay muchas cosas que comprar en Tacna, que el mall nunca se los va a dar. En segundo lugar, vienen por asunto de salud, vienen a curarse, vienen a tratarse con los dentistas, con los médicos, Y en tercer lugar, vienen a comer, porque la comida peruana es estupenda. Entonces, con esos tres motivos, francamente es muy agradable que las relaciones sigan como están. Yo creo que no veo ninguna nube en la relación de países. El asunto pequeño del triángulo, que en algún momento el litigio que se resolvió en el Tribunal Internacional de La Haya no logró resolver por una imprecisión de carácter técnico, no afecta, ¿no? Más allá de las sensibilidades extremas, no afecta una relación, porque es una zona inaccesible. En fin, yo creo que estamos bien, no hay para qué alarmarse. Muchas gracias.